Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Como ya saben, soy un adicto confeso a las producciones televisivas de Turquía, y siempre estoy a la caza de la Prosuperindice 3 joya oculta, del Prosuperindice 3 drama que me tenga al borde del asiento, del Prosuperindice 3 romance que me haga suspirar. Y hoy precisamente de eso vamos a hablar. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el futuro cercano de la televisión Superindice 3N turca. Vamos a especular, vamos a analizar, vamos a son más menos ar despiertos con las series que, en mi opinión, Superindice 3N, tienen el potencial de volarnos la cabeza en 2025. Su copyright que aún falta un poco, pero en el mundo del entretenimiento, una o más menos o puede significar una eternidad. Además, tenemos tiempo de prepararnos, de hacer maratones de las series de los actores y directores involucrados, de crear nuestras propias teorías. Ya saben, Superindice 3 somos los fans. Antes de que empecemos, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos sobre series turcas, donde les traigo noticias, análisis, recomendaciones, y todo lo que necesitan saber para estar al día con lo mejor de la televisión Superindice 3N turca. Y no olviden dejarme un comentario al final del vídeo con tu nombre la serie turca les ha volado la cabeza recientemente. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Ahora sin más preámbulos vamos a hablar de las series turcas que prometen revolucionar el 2025. La primera serie que quiero mencionar, y que ya estuvo generando un buzz increíble en redes sociales, es una producción Superindice 3N que se rumorea que estará protagonizada por Kerem Bürsin. Su copyright que muchos de ustedes están gritando en este momento. Pero esperen, que la cosa se pone aún mejor. Se dice que será un drama Superindice 3 rico, ambientado en la Estambul del siglo XIX. Kerem Bürsin interpretando a un intelectual rebelde, envuelto en intrigas políticas y un amor prohibido. Imagínense la intensidad. Lo que me emociona particularmente de este proyecto es el potencial para ver a Kerem Bürsin en un rol completamente diferente, alejado de los personajes ligeros y Superindice 3 micos que le hemos visto interpretar. Además, un drama Superindice 3 rico bien hecho con un buen guión y una dirección Superindice 3N su Superindice 3 lida, tiene el potencial de convertirse en un fenómeno Superindice 3 meno global. Cruzo los dedos para que estos rumores sean ciertos, y para que la serie tu copyright a la altura de las expectativas. La segunda serie que quiero mencionar es algo completamente diferente. Se trata de una comedia romántica, pero con un giro inesperado. Los rumores apuntan a que la trama girará en torno a dos personas que, tras un encuentro desastroso, descubren que tienen la capacidad de leer los pensamientos del otro. Su como lo oyen. Imagínense las situaciones Superindice 3 micas, los malentendidos, los secretos revelados. Podrá ser una locura total. Aún no hay nombres confirmados para el elenco, pero espero que los productores elijan a actores con una gran química y un buen sentido del humor. Una comedia romántica de este estilo con un toque de fantasía, podrá ser justo lo que necesitamos para desconectar y reírnos un rato. Además, el concepto de leer los pensamientos del otro da pie a explorar temas interesantes como la comunicación Superindice 3N, la honestidad y la empatía. Ahora hablemos de un copyright nero que siempre tiene un lugar especial en mi corazón Superindice 3N, el thriller psicólogo Superindice 3 Hico. Se dice que una de las plataformas de streaming importantes preparando una serie turca que promete ser oscura, inquietante y llena de giros inesperados. La trama se centrará en una Superindice 3 loga forense que se ve envuelta en un caso de asesinato particularmente complejo. A medida que investiga, descubre que el asesino podrá estar mucho cerca de lo que imagina. Se rumorea que el papel principal será interpretado por una actriz de renombre, conocida por su habilidad para transmitir emociones complejas con solo una mirada. Si este proyecto se concreta, podrá marcar un antes y un después copyright en la forma en que se hacen thrillers psicólogo Superindice 3 gicos en Turquía. Espero que la serie explore a fondo la psique de los personajes, que tenga un ritmo trepidante y que nos mantenga en vilo hasta el último segundo. Cambiando completamente de registro, quiero hablarles de una serie que, según los rumores, estará inspirada en un hecho Superindice 3 rico real. Se tratará de un drama con diéresis copyright pico, ambientado en el Imperio Otomano,
que narraru la historia de una sultana poderosa y ambiciosa que lucha por mantener el control de su imperio en un mundo lleno de intrigas y traiciones. Aún no se sabe copyright Sultana Seru, la protagonista, pero las apuestas apuntan a Hurrem Sultan, la famosa esposa de Suleimu, el Magnífico. Si esto es cierto, estaríamos ante una producción superíndice 3N de gran envergadura, con un presupuesto considerable y una ambientación superíndice 3N espectacular. Además, la historia de Hurrem Sultan es fascinante y llena de matices, lo que la convierte en un material perfecto para una serie de televisión superíndice 3N. Espero que los productores sean fieles a la historia real, pero que también copyright N se tomen algunas licencias creativas para hacer la trama atractiva y emocionante. Otra serie que me tiene muy intrigado es una producción superíndice 3N que, según se dice, Seru, una adaptación superíndice 3N de una novela muy popular en Turquía. Se trata de un drama familiar, pero con un tono muy realista y crudo. La trama se centrará en la vida de una familia que lucha por salir adelante en un barrio marginal de Estambul. A través copyright S de sus historias, la serie explorará temas como la pobreza, la desigualdad social, la violencia domu copyright estica y la discriminación superíndice 3N. Si esta serie se hace bien, podrá tener un gran impacto social y concienciar al público sobre problemas importantes que a menudo se ignoran. Espero que los productores elijan a actores desconocidos, pero con un gran talento, para dar mayor autenticidad a la historia. Además, será fundamental que la serie se rodara en los barrios reales donde transcurre la historia, para captar la atmósfera superíndice 3 esfera y el ambiente de la vida cotidiana de sus habitantes. Ahora hablemos de un geu copyright nero que siempre es un con diéresis copyright sito en Turquía, el drama romántico. Pero esta vez con un toque diferente. Se rumorea que una de las cadenas de televisión superíndice 3N es importantes estuvo preparando una serie que combinaru el romance con elementos de ciencia ficción superíndice 3N. La trama se centraru en dos personas que se enamoran perdidamente, pero que pertenecen a mundos diferentes. Uno de ellos es un viajero en el tiempo, y el otro es una persona normal que vive en el presente. Imagúnense las complicaciones, los dilemas morales, los sacrificios. Podrá ser una historia de amor con diéresis copyright pica y conmovedora. Aún no se sabe que copyright ne serú en los protagonistas, pero espero que los productores elijan a actores que puedan transmitir la vulnerabilidad y la intensidad emocional de sus personajes. Además, será fundamental que la serie tuviera unos efectos visuales de calidad, para que la historia de los viajes en el tiempo sea creíble y convincente. Otra serie que me tiene muy emocionado es un proyecto que, según los rumores, estará dirigido por uno de los directores aclamados de Turquía. Se tratará de un drama psicolu superíndice 3 hico, pero con un enfoque muy experimental y artístico. La trama se centrará en la mente de un hombre que sufre de esquizofrenia. A través copyright S de sus ojos, la serie nos mostrará la realidad distorsionada y confusa que percibe. Se rumorea que el director estuvo trabajando con un equipo de expertos en salud mental para garantizar que la serie sea lo precisa y respetuosa posible. Si este proyecto se concreta, podrá ser una obra maestra visual y narrativa. Espero que la serie no solo nos muestre los síntomas de la esquizofrenia, sino que también copyright N nos ayude a comprender la experiencia humana de vivir con esta enfermedad. Cambiando de tema, quiero hablarles de una serie que, según se dice, serú una adaptación superíndice 3N de una obra de teatro muy famosa en Turquía. Se tratará de una comedia negra, con un humor con diéresis cido y mordaz. La trama se centrará en un grupo de amigos que se reúnen para celebrar el cumpleaños más menos de uno de ellos. A medida que avanza la noche, empiezan a salir a la luz secretos y rencores que ponen a prueba su amistad. Si esta serie se hace bien, podrá ser una crítica social muy inteligente y divertida. Espero que los productores elijan a actores con una gran capacidad para la comedia, pero que también copyright N puedan transmitir las emociones complejas de sus personajes. Además, será fundamental que la serie tuviera un ritmo dinámico y un guión ingenioso, para que el público no se aburra ni un segundo. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de una serie que, según los rumores, será una coproducción superíndice 3N internacional. Se tratará de un thriller de acción superíndice 3N, ambientado en diferentes países del mundo. La trama se centrará en un agente secreto turco que trabaja para una organización superíndice 3N internacional que lucha contra el terrorismo.
Aún no se sabe QU copyright pauses estaru N involucrados en la producción Superíndice 3N, pero se rumorea que podrá haber actores de Hollywood en el elenco. Si este proyecto se concreta, podrá ser una gran oportunidad para la televisión Superíndice 3N turca de darse a conocer a nivel mundial. Espero que la serie tenga un buen guión, unas escenas de acción Superíndice 3N espectaculares y una trama emocionante que mantenga al público al borde del asiento. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas que prometen revolucionar el 2025. Como pueden ver, hay proyectos muy interesantes en camino, y estoy seguro de que alguna de estas series nos volará la cabeza. Hemos hablado de un drama Istu Superíndice 3 rico con Kerem Bürsin, una comedia romántica con un giro fantuístico, un thriller psicólogo Superíndice 3 gico oscuro e inquietante, un drama con diéresis copyright pico ambientado en el Imperio Otomano, un drama familiar realista y crudo, un romance con element os de ciencia ficción Superíndice 3N, un drama psicólogo Superíndice 3 gico experimental y artístico, una comedia negra con un humor con diéresis cido y mordaz, y un thriller de acción Superíndice 3N con coproducción Superíndice 3N internacional. Un abanico de posibilidades increíble. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encanta compartir mi pasión Superíndice 3N por las series turcas con ustedes, y espero que sigan acompañando más menos su con diéresis ndome en mis Superíndice 3 vídeos. Ahora, quiero saber su opinión Superíndice 3N. ¿Cuál de estas series les emociona más? ¿Hay alguna otra serie turca que creen que tiene el potencial de volarnos la cabeza en 2025? Do copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conocer sus gustos. Y para terminar, quiero recordarles que se suscriban al canal, que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright N aman las series turcas, y que activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis Superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.